Sin continuo crecimiento y perseverancia, palabras como mejora, logro y éxito no tienen un real significado. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos sintonizan por Facebook Live y aquí mismo en Zoom. Mi nombre es Alejandro Aleper Sandoval, coordinador de conferencias de la CEIMIC Huamascapotzalco y en este momento colaborador con el IMIC México Centro. Antes de comenzar, quisiera invitarlos a que respondieran una encuesta que en breve les aparecerá en el chat, en pantalla, y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como IMIC México Centro en Facebook. Y aquí podrán encontrar más información sobre próximas conferencias, próximos eventos, sobre próximas dinámicas y próximas actividades que se realizarán. También quiero invitarlos a que durante la conferencia anoten y manden sus preguntas o dudas en Facebook o aquí mismo en Zoom, porque al final tendremos alrededor de 15 minutos de interacción para contestar cualquier pregunta y dar respuesta a todas sus inquietudes. Sin más que mencionar, el día de hoy, en representación de la sección profesional del IMIC México Centro, tenemos el gusto de traerles para ustedes la conferencia titulada Tratamiento de aguas residuales, a cargo del gran ingeniero William Felipe Fernández, quien es ingeniero químico con maestría en Ingeniería Ambiental, cuenta con 2 diplomados en Gestión de Gerencia, Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, Salud Ocupacional, así como certificaciones en capacitación y desarrollo académico. Es importante mencionar que cuenta con un artículo publicado en la revista Verde Segura Manufactura en su 13ª edición, que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación. Y ahora sí, sin más que mencionar, tengo el gusto de darle la palabra al ingeniero. Hola, muy buenos días, Alejandro. Muchas gracias. Muy buenos días. A todos los que participan el día de hoy en esta charla, una de las que más me apasiona a mí, esta parte de tratamiento de aguas residuales, pues más que darle la bienvenida, espero que sea de mucho provecho también para todos, pues eh, a nivel de lo que es la parte sanitaria, ingeniería ambiental, es un tema, o digamos que se puede proporcionar acá criterios y herramientas muy importantes. Lo vamos a ver más adelante, una serie de fundamentos básicos, teóricos y a partir de todo lo que es el marco legal que aplica en esta materia, algunos tips en cuanto a lo que es el diseño y la operación de cada una de las unidades de proceso que están relacionadas con este tema de tratamiento de agua. Como bien lo dijo Julián Fernández, y voy a hablarles con respecto a todo este tema, espero que sea de su agrado, ¿sí? Iniciando con la parte del contenido, vamos a tocar varios puntos en cuanto a lo que son algunas definiciones y el marco legal en conjunto, las características físico-químicas y microbiológicas del agua. Vamos a tomar las más importantes y cómo estas tienen la importancia que tiene determinarlas para poder saber cuál es el proceso más adecuado para el tratamiento o la depuración de estas aguas, pues estamos hablando específicamente de aguas residuales, cuál sería la configuración de las plantas de tratamiento, qué tan complejas o sencillas pueden ser estos sistemas. Vamos a hablar ya específicamente, o les voy a conversar específicamente de tratamientos preliminares, primarios, secundarios, y algunos que se denominan terciarios. Lo que les voy a mencionar a grosso modo de nuevas tecnologías, sobre todo he ido conociendo acá en México y que me parecen muy interesantes que conozcan así un poco de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y cómo las universidades han venido desarrollando estos temas. Sí les voy a mencionar a grosso modo también algunos de los documentos en estos proyectos de diseño, de dimensionamiento, la importancia del análisis de sensibilidad y el reuso de agua. Siempre he comentado, que el corto tiempo no te permite ir más allá, pero bueno, queda como quien dice ese gusto de saber ya el tener ese fundamento teórico y si más adelante están interesados irnos más allá con esta parte de diseño que es muy interesante, ¿sí? Iniciando con lo que tiene que ver con las definiciones y marco legal, vamos a abarcar acá primero cuáles son las leyes y normas que aplican en lo que tiene que ver con el tratamiento de aguas residuales y bueno,
comenzando por lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y hay un par de leyes que considero muy importante mencionar, como lo es la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Entre las normas más importantes a considerar acá, pues debo mencionar la norma 1 de la Semarnat, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas que van a aguas y bienes nacionales. La norma 2, que es la que establece los límites, pero en este caso cuando la descarga se da en sistema de alcantarillado urbano o municipal. La norma 3, que ya establece los límites, pero cuando estas aguas tratadas se reusen en servicio al público. Y la norma 4, que ya te habla de lodos y biosólidos. ¿Ok? Entre las definiciones más importantes y que tomo de todo lo que estoy hablando acá de leyes y normas, muchas de las definiciones que voy a mencionar acá, a pesar de que menciono que están en la Ley de Aguas Nacionales, se van a dar cuenta cuando las, perdón, las consulten, se van a fijar que se encuentran también tal cual en las normas que les estoy mencionando en esta diapositiva. Y comenzamos con lo que es la definición de aguas nacionales, término para ser muy importante porque precisamente las aguas residuales se descargan en estas aguas de bien nacional. Y cuando buscan tanto en la ley de aguas nacionales como en las normas, van a conseguir que la definición hacen referencia directamente al artículo 27 de la Constitución. Entonces, cuando nos vamos a la Constitución, a ese artículo 27 te dice que son propiedad de la nación, por eso hablamos de aguas que viene siendo un bien nacional. Todos aquellos en este caso hablamos de aguas de mares territoriales, hablamos de aguas marinas interiores, ahora hablamos de lagos, hablamos de lagunas, hablamos de todos sus cauces, lagos, lagunas, esteros de propiedad nacional. Aquí estamos hablando directamente también de cuyos vasos, zonas o riberas están cruzadas por líneas divisorias. Te menciona toda una serie de cuerpos de aguas que vienen siendo, ya te dice exactamente cuáles vienen siendo aquellos eh, aguas de bien nacional, ¿ok? Entonces ya definida aquí en la Constitución, podemos saber, dependiendo de la actividad que tengamos en el centro de trabajo, si nuestras descargas, nuestros vertidos, van directamente a algunos de estos tipos de cuerpos de agua, lagos, lagunas, ríos, mares. Entonces ya sabemos que estamos descargando en un bien nacional y en este caso tenemos que guiarnos por lo que indica la norma 1 de la Semarnat, ¿ok? Para lo que vienen siendo los límites máximos permisibles. Otras definiciones que considero importante mencionar en esta charla viene siendo el término precisamente aguas residuales, ¿no? Estamos hablando de todo su tratamiento y hablar de un agua, en este caso residual, es aquella que tiene una composición variada que es proveniente del uso que ya se le ha dado, ya sea a nivel público, doméstico, industrial, comercial, de servicio, agrícola, pecuario, y hasta aquellas que provienen de las plantas de tratamiento se considera un agua residual. Recuerden que tienen ciertas características que ya le permite, ya con provenir de cualquiera de estos tipos de uso, ya se considera un agua residual, ¿ok? A diferencia del agua potable que tiene que pasar por una serie de tratamientos y ya hay unos parámetros ya establecidos con límites que lo hacen mucho más riguroso y obviamente para poder ser de consumo es muy diferente esta agua residual. Por eso le digo, hasta aquellas aguas tratadas, a menos de que cumplan con ciertas características de reuso y todavía las que les mencioné en la norma 3 no lo hace un agua potable, ¿ok? Es un agua que sigue siendo residual, se puede reutilizar para ciertos tipos de actividades, hablo de riego, por ejemplo, pero no lo hace un agua potable. Por eso en las aguas residuales se mencionan hasta el uso que se le da una vez que pasa por la planta de tratamiento. Muy importante dejarlo claro en esta definición, ¿sí? La ley de aguas nacionales también te habla del término concesión. Considero muy importante mencionarlo porque la concesión no es más que un título, eh, una asignación, un permiso que te da la comisión, como lo dice la ley, pero cuando hablan de la comisión se refieren a la CONAGUA, ¿ok? O a sus organismos de cuenca. Este título
no te da propiedad del bien nacional. Es algo así como que nada más te lo están dando prestado para que lo explotes, lo utilices, lo aproveches. Te dan un límite de aprovechamiento anual. Cuando hablamos de títulos de concesión, por ejemplo, de aguas subterráneas, de aguas superficiales, dice, mira, al año puedes utilizar 200.000 metros cúbicos. Y tú tienes que ir reportando en forma trimestral esos consumos, si estamos hablando de un título de concesión, en este caso para aprovechamiento, porque si te pasas en lo que viene siendo tus valores de consumo al año, bueno, ya entonces empiezan las sanciones y todo esto. Entonces es muy importante tener claro, dentro de esta parte de la concesión están también los permisos de descarga, permisos de construcción, entonces bueno, está incluido toda esta parte, hay varios tipos de concesiones que puedes encontrar allí en la ley, ¿sí? Eh, Otro término también bueno, muy importante es lo que son las condiciones particulares de descarga. A pesar de que la norma 1, 2 y 3 te dan límites máximos permisibles, dependiendo de tu actividad, el giro específico del centro de trabajo y el tipo de cuerpo de agua, si es un bien nacional o alcantarillado público, si en específico hay alguna condición que ya sea el municipio, el estado o a nivel federal determina que a través de la CONAGUA te tienen que determinar algunas condiciones particulares. Estas condiciones particulares no es más que una serie de parámetros. Te van a decir, mira, es que obligatoriamente tienes que determinar DQO y no vas a cumplir con lo que dice la norma 1, que de pronto, ponte que sean 150 o 200 miligramos por litro, tu condición particular va a ser de 120 porque estás descargando un cuerpo de agua que está bajo observación, cuidado. Entonces ya te dan un parámetro mucho más riguroso y allí viene esa condición particular, ¿ok? Entonces este parámetro, sea físico, químico, biológico, ya te establece tu nuevo nivel máximo permitido, que no es el que indica la norma, sino que el que te dice esa condición particular, ¿ok? Otro término importante, considero acá el reuso, hablamos acá de explotación, uso o aprovechamiento del agua residual. Acá en la definición que te da la ley te dice con o sin tratamiento previo. Obviamente va a depender, hablar de reuso acá, de dónde proviene el agua, pero si viene de algún proceso industrial, obviamente va a ser muy necesario aplicar un tratamiento previo para poder cumplir, por ejemplo, con lo que indica la norma 3. Y si yo más que descargar quiero darle provecho, como les mencioné ahorita, como agua de riego, entonces tengo que cumplir con lo que me indica esa norma. Si lo quiero utilizar para agua, aprovecharlo en las calderas, entonces ya tengo que mejorar mucho más las características del agua para poder aprovecharla en este tipo de equipos. ¿Okay? Entonces ya cuando hablamos de reuso, viene relacionado, y creo que el término es muy importante, y hasta les mencioné en el contenido que el último punto es abarcar esa parte del reuso por todo lo que estamos hablando hoy en día de la economía circular y la importancia que tiene, sobre todo por la escasez de agua, que ya se tiene, que en años venideros va a ser peor. Entonces, este término lo van a estar escuchando constantemente cuando tiene que ver con reuso del agua, ¿sí? Eh, Fíjense que en cuanto a definiciones y todo lo legal, es esto lo que considero más importante abarcar para esta charla por el corto tiempo. Hablar ahora de características físico-químicas y microbiológicas, pues les voy a abordar una serie de parámetros que considero importante se entiendan para poder precisamente comprender eh, por qué se propone determinados de proceso para la depuración del agua. Entre estas características físico-químicas y microbiológicas, voy a comenzar con lo que es temperatura, por ejemplo. ¿Qué importancia tiene la temperatura a la cual descargamos las aguas residuales? Primero, el efecto que puede tener el cambio brusco de temperatura al momento de descargar nuestros en un bien nacional, por ejemplo. Allí hay un equilibrio, se supone que los organismos vivientes que se encuentran en esas aguas de bien nacional se encuentran en un equilibrio ecológico
Y un cambio brusco de temperatura ya puede representar un efecto sobre la forma en que se da la estabilización de esas aguas, ya sea a partir de las partículas ya o la materia suspendida que se encuentra en forma natural en ese cuerpo de agua. Puede ser una descomposición más o menos rápida, eh, acabar fácilmente si ponte que la temperatura normal de ese cuerpo de agua es de 25, 30 grados y de descargas a 45, 50 grados, obviamente puede tener efectos sobre los organismos vivientes. Asimismo, tomamos en cuenta el efecto que puede tener sobre el agua de bien nacional. ¿Qué otra importancia tiene la temperatura considerar mi agua residual viene a la temperatura que les mencioné ahorita, 45 grados Celsius, y de pronto voy a proponer pónganse que esta agua que les estoy mencionando tiene un alto contenido de materia orgánica y es necesario proponer eh, procesos biológicos. Entonces, la temperatura tiene un factor muy importante dependiendo del grado, qué tan alto, qué tan bajo sea, para determinar la velocidad, los procesos biológicos y todo lo que conlleva. Entonces, estabilizar la temperatura es un factor muy importante y determinarlo desde el momento antes del proceso de tratamiento y al momento de la descarga para no incumplir con lo que indican las normas. Por ejemplo, actualmente las normas, tanto la norma 1, exigen 40 grados Celsius, pero esto con los cambios que ya se están proponiendo en la norma 1, por ejemplo, ya a 35 grados como límite permisible. Entonces, con el pasar del tiempo, estos parámetros, los límites van a ser mucho más rigurosos y ahí es difícil de controlar bien este tipo de características, ¿sí? Por otro lado está lo que es la turbiedad. La turbiedad te da una idea del grado o la concentración o la presencia de materias extrañas al agua. Recuerden que a pesar de que el agua en forma natural puede estar formada por ciertas sales, no es normal que veas un alto contenido de materia orgánica y entonces la presencia de esta materia orgánica, de ciertas sales que a lo mejor no son normales en los cuerpos de agua, te da una idea a través de la turbiedad y del color también, del grado. Ya en el color estaríamos hablando de un grado, vamos a decir, cualitativo de la concentración de materias externas. Asimismo, el olor, ¿no? Un grado de la aceptación que puede tener el agua como tal, grado de descomposición, si es un agua con un olor fresco, de pronto rancio, de pronto ya tú tiendes a tener una idea, te permite tener una idea de cuáles son los parámetros que debes determinar para ir mucho más a fondo con respecto a la concentración de sólidos, a su DBO, a su DQO, oxígeno difuso. Entonces, estos primeros parámetros vienen siendo muy importantes, sobre todo para ya tomar decisiones de me voy a determinar para o conocer la calidad del agua. Fíjense que vemos lo que vienen siendo sólidos. Una vez que determinamos ciertas características cuando se está haciendo el mostrar de estas aguas, vemos la presencia de sólidos, esa materia extraña, es muy importante para determinar qué tan complejo va a ser lo que voy a proponer para depurar el agua, ¿sí? Aquí encontramos los sólidos totales, sólidos fijos, volátiles, por ejemplo. Y cuando hablamos de fijos y volátiles, a pesar de que no es recomendable como que etiquetar que los fijos se refiere a toda la materia mineral, en gran parte te da una buena idea de cuando se hace este tipo de determinación eh, de tales minerales. Cuando hablamos de sólidos volátiles, tenemos una idea de la cantidad de sólidos, pero en este caso orgánicos, que se encuentran presentes, a pesar de que no vienen muy exactos, porque hay algunas sales que de pronto se pueden volatilizar en forma de dióxido de carbono, pero te da cierta idea para separarlos, ¿no? Entre orgánicos y minerales. Asimismo, conseguimos definiciones o parámetros como los sólidos suspendidos, los visos y los coloidales.
Aquí considero muy importante tener presente aproximadamente qué concentración se encuentra. Bueno, no vamos a saber si es cierta concentración exacta, pero saber que a partir de cada uno, qué tipo de procesos yo puedo proponer para el tratamiento del agua. En el caso de los sólidos suspendidos son aquellos que tienen tamaños mayores a una micra, ¿no? De diámetro. Estos son sólidos son los que con cierta facilidad se puede encontrar en lo que le llaman la fracción de sólidos sedimentables, es un proceso de densión no muy complejos, sedimentación, podemos separarlo del agua. Entonces, por el tamaño, por el peso que tiene, la iluminación física que se puede dar, se pueden separar con mucha facilidad a través de lo que es el proceso de sedimentación, que les voy a hablar más adelante. Ahora, ya cuando conseguimos sólidos coloidales, ya aquí hablamos de tamaños de partículas entre 1 por 10 a la menos 3, estamos hablando hasta una, ya ven que cambia un poco el tamaño, son mucho más pequeños. Es muy necesario proponer otros procesos porque ya molecular tendría que buscar la manera de lo que agreguemos, las sustancias que se utilicen, permitan agregar estos sólidos para separar. Aquí hablamos de procesos de locución, de coagulación, reacciones de precipitación, de neonación, de carácter básico de del agua como tal. Por uno, tenemos los sólidos disueltos, que vienen siendo aquellos que tienen ya mucho más bajo, diámetros mucho más pequeños, que varían entre 2 por 10 a la menos 4 y 1 por 10 a la menos 3, son un poco pequeñas. Ya estamos hablando que son dispersiones homogéneas que se encuentran en el agua, no se perciben. Entonces, ya para tenemos que proponer, por ejemplo, sistemas secundarios biológicos y para poder lograr hacer reaccionar a través de procesos biológicos y eliminar este tipo de sólidos, ¿sí? Eh, en cuanto a sólidos, hay otras características que son muy importantes para los que vamos a proponer, sobre todo procesos secundarios. Eh, Cuando se proponen reacciones biológicas, el pH, en este caso el carácter ácido o básico, eh, eh, son muy frágiles, fácilmente el microorganismo puede dejar es decir, el proceso con mucha facilidad puede verse afectado si el pH está por encima de ciertos valores o por debajo, dependiendo del carácter básico o ácido, ya se ve afectado el proceso. Asimismo, la concentración de cloruros, fostos, eh, tiene un factor determinante tanto para la determinación de sus parámetros como para los procesos que vas a proponer para su tratamiento. ¿Sí? Los fosfatos, por ejemplo, son los causantes de la formación de algas en los cuerpos de agua. Hay la importancia de proponer procesos que puedan reducir, eliminar al máximo la creación de este tipo de compuestos. ¿Sí? Eh, un parámetro de mucha importancia viene siendo el nitrógeno. A pesar de que he venido hablando de sólidos y mayormente eh, pensamos cuando hablamos de sólidos de materia orgánica, que se los voy a mencionar en la siguiente diapositiva, el nitrógeno también tiene un factor determinante tanto en los olores, en la calidad del agua que estás descargando. Pueden provenir de materia fecal, de orina, y allí es donde viene ya sea la forma gaseosa en que se presenta el nitrógeno como su forma amoniacal. Y asimismo, durante este proceso, ya sea por procesos aerobios, mayormente aerobios, se da esa descomposición que lo lleva a formar nitritos, es donde dicen que el proceso tiene un alto de nidificación, tienden a ser muy contaminantes también. Entonces,
la importancia de determinar no solamente el nitrógeno a nivel amoniacal, sino también qué tanto se ha convertido o qué tanta es la concentración de nitratos y nitritos, y de allí tomar la decisión, tener el criterio para tomar la decisión de proponer procesos que también son procesos biológicos mayormente para lo que es la eliminación del nitrógeno, más que todo por procesos anóxicos. Hablaba ahorita de fosfatos, por ejemplo, la eliminación del fósforo, ya van a ver más adelante, que piensas por este tipo de reactores a través de procesos anaerobios, por ejemplo. Entonces, la importancia de tener una determinación clara, no solamente del nitrógeno total, sino saber identificar qué concentración, la parte del nitrógeno amoniacal, nitratos, nitritos, ¿sí? Para todo lo que va a ser tu propuesta de tratamiento del agua. De aquí llegamos al punto en el que hablamos ya de materia orgánica total y los parámetros que actualmente definen la concentración de materia orgánica presente en el agua es la demanda bioquímica de oxígeno, viene siendo la DBO, y la demanda química de oxígeno. Por definición, por ejemplo, la demanda bioquímica de oxígeno te habla que es el oxígeno requerido para que el microorganismo logre ese proceso de estabilización, oxidación en su proceso metabólico, pueda consumir, en este caso, esa materia orgánica, pero indirectamente te da una idea de la concentración de esta materia orgánica, como se los mencioné inicialmente. Eh, es muy importante determinarle, hasta el momento viene siendo el parámetro más importante de por sí, que en función de la DBO se hacen todos los diseños de los procesos biológicos, de los procesos secundarios, y fíjense que actualmente la propuesta que se presentó en 2017 para la modificación de la norma 1 a alinear de los límites permisibles en la DBO. A pesar de que se elimine y de que en tus estudios no se encuentre la DBO, para lo que son diseños de los procesos, este parámetro todavía va a seguir siendo muy, muy importante, ¿sí? Razones por las cuales lo deciden eliminarlo en este proyecto, yo creo que está muy ligado a su proceso de la determinación a través del laboratorio, ¿no? Fíjense, y lo pueden ver acá en la gráfica, que se habla de DBO5, es decir, la determinación que se hace en 5 días, y te da una idea del contenido de materia orgánica. Es decir, el hecho de la tardanza de esos 5 días creo que es la razón principal por la cual desean eliminar este parámetro como, digamos, que sea uno de los determinantes en la norma, ¿sí? Pero como tal, hasta el momento sigue siendo el parámetro más importante, a mi parecer, para determinar los procesos que vas a proponer para tu tren de tratamiento, de depuración del agua. Asimismo, encontramos lo que es la demanda química de oxígeno, ya se nos había mencionado, y este parámetro tiene la particularidad que toma en consideración, obviamente, el nivel de daño del ensayo del laboratorio es mucho más rápido. Este toma en consideración toda la materia, no solamente biodegradable, sino también, aquí, bueno, incluye toda la materia que contiene materia orgánica, y obviamente este valor, este parámetro va a estar siempre por encima de la DBO. ¿Qué importancia tiene? Que la DBO te da una idea en función de la relación que tiene con la DBO de cuál es la cantidad de materia no biodegradable. Si yo, por ejemplo, un agua que tiene un ADQ muy A y la DBO, que puede estar fuera de norma, pero cuando la relación está por debajo de este punto, como pueden ver en esta tablita, entonces ya yo sé que en proceso, si empiezo a proponer procesos de tratamiento biológico, va a ser muy difícil irme por ahí, porque hay un mayor contenido de materias no biodegradables. Entonces mi propuesta tiene que ir más enfocada a procesos químicos que a procesos biológicos. Esta relación es de vital importancia. Es por eso, cuando está en un orden del 0.6, 0.7, perdón, por encima de ello, ya sé que mis procesos van a tener una eficiencia de remoción, que lo vamos a ver más adelante,
en el peor de los casos de 85%, pero pueden llegar a tener, cuando utilizan sistemas duales, hasta el 98-99% de eficiencia en la remoción de materia orgánica. ¿Ok? Eh, Asimismo, como tenemos la demanda bioquímica y demanda química de oxígeno, conseguimos lo que es el carbono orgánico total. Eh, Tiene relación con estos dos, obviamente te da una idea del contenido de carbono precisamente. De por sí que dentro de la propuesta de lo que es la modificación de la norma 1, hablan de eliminar la DBO y nada más quedarnos con DQO y carbono orgánico total. Obviamente incluyen otro parámetro que les voy a hablar ahorita en las siguientes diapositivas, que viene siendo la toxicidad, pero este viene siendo un factor, otro parámetro muy importante y que, bueno, puede ser uno de los que permanezca para determinar o tener un, ¿sí? La DBO también hay otro factor que puede ser determinante y que a pesar de que te da una idea de materia orgánica, no te dice a ciencia cierta el grado de toxicidad o el efecto que está teniendo sobre los organismos vivientes. Entonces, por allí va la cosa, la eliminación del parámetro, para lo cual, a mi parecer, a nivel de diseño de plantas de tratamientos, no va a ser muy... va a ser muy perjudicial, ¿no? Obviamente tú puedes determinarlo, los laboratorios lo pueden seguir teniendo entre sus ensayos acreditados, pero este parámetro a mi parecer es muy importante, sobre todo para hacer el diseño de las plantas de tratamiento. Eh, Fíjense que la cantidad de materia orgánica tiene una relación muy importante, ya sea determinarlo a partir de la DBO, de QO o del carbono orgánico, con lo que es el oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto en agua te da una idea de la frescura o qué tan rancio puede estar el cuerpo de agua, y allí mismo establecer si acepta o no en cierto modo ciertas formas de vida, organismos vivientes en ese agua, que nos permiten dar ese equilibrio ecológico a ese sistema como tal. Eh, Fíjense cómo hay una relación directa entre lo que es la DBO, y lo pueden ver en esta imagen, tal vez no se vea muy bien, pero si la DBO empieza a aumentar, la concentración de oxígeno empieza a disminuir, asimismo la presencia de contaminantes, fíjense la relación que tiene con la demanda bioquímica de oxígeno y cómo se ve afectada la concentración de oxígeno. Una concentración de oxígeno normal en agua puede variar entre 6 a 8 miligramos por litro. Y fíjense que un efecto donde baja esa concentración puede ser un efecto totalmente perjudicial para organismos vivientes mayores. Te hablo aquí de peces, te hablo de ciertas larvas. Entonces, se encuentra en una zona limpia, una concentración normal de oxígeno, no vamos a ver un equilibrio total en ese cuerpo de agua, y allí la importancia de proponer procesos adecuados para permitir que esos valores de concentración de materia orgánica sean los más bajos para que la concentración de oxígeno disuelto sea normal para este tipo de cuerpos de agua. ¿Okay? Hablamos de no para también partir de estas propuestas que viene siendo la toxicidad aguda. Ya de por sí que estos parámetros se determinan normalmente en los laboratorios, he tenido la oportunidad de trabajar en laboratorios acreditados de este tipo, y determinaciones como por ejemplo Daphnia magna, Vibrio fischeri, son muy comunes en estos laboratorios. Son muchas las empresas que se interesan por saber el grado de toxicidad que pueden representar ciertos compuestos que tienen sobre este tipo de microorganismos. ¿Por qué se utilizan este tipo de organismos? No todos son microorganismos, debo aclarar esa parte allí. Por ejemplo, Daphnia es un crustáceo, igual que Artemia, Vibrio fischeris es una bacteria. Eh, Estos organismos tienen ciertas facilidades, crecimiento, de control a nivel del laboratorio, y que te permite utilizar o determinar a qué concentración ciertos elementos o ciertas sustancias tienen ese grado de toxicidad para
establecer, por ejemplo, la concentración en la cual es la exposición, elimina el 50% de organismos vivos, ¿no? Entonces, la toxicidad está relacionada a lo que se propone en la modificación de la norma, da una reacción directa cuando te habla de toxicidad de esa concentración en la cual esa exposición te puede matar ese 50% de los organismos para determinar la unidad de toxicidad. Lo que se propone en la norma es que el límite máximo permisible sea de 5 unidades de toxicidad. Entonces, obviamente, en la medida que menor sea la concentración en la cual se da ese C50, obviamente va a ser mayor toxicidad y por ende es una nueva forma de determinar cómo tu descarga tener un efecto directo sobre la biota que vas a conseguir allí en este cuerpo de agua, donde pretendes que tener, y específicamente sobre tu descarga, ¿sí? Entonces, considero que sí es un parámetro muy importante, pero no tanto como para sustituir completamente a la DBO, sobre todo a nivel de diseño, como ya les mencioné. Un factor o un parámetro muy importante, así como el de organismos vivientes, que define a través de lo que es totales y fecales. Dentro de la propuesta, sí se pretende sustituirla por la determinación de Escherichia coli y enterococos fecales. La presencia de organismos vivientes no deseados, ciliados o ciertos tipos de organismos que pueden o son responsables de enfermedades como fiebre tifoidea, cólera, disentería, y allí la importancia desde hace muchos años el desarrollo a nivel de lo que es la ingeniería sanitaria de determinar procesos que te permiten no solo la eliminación de la materia orgánica, sino también la desinfección de estos cuerpos, o en este caso del agua que se está tratando, para la eliminación de este tipo de microorganismos no deseados. ¿Okay? Fíjense que con esto concluimos con lo que vienen siendo las características físico-químicas y paso a lo que viene siendo la composición de los líquidos residuales, de las aguas residuales. La composición acá puede ser muy variable. ¿A qué me refiero? Va a depender específicamente del uso que se le dé al agua, del tipo de industria, si es un agua de servicio, pues lo que le suministra o le da ese carácter ofensivo al agua va a depender de qué estuvo directamente, con qué estuvo directamente en contacto. Por ejemplo, si hablo de una papelera, vamos a conseguir pequeñas proporciones de fibras de papel. Si hablo de una planta de alimento, de pronto me puedo conseguir con grasas, almidones, celulosa, ciertos tipos de proteínas. Entonces, carbohidratos, por ejemplo. Todo si provienen de algún proceso de lava, de conseguir surfactante allí en el agua residual, que por ejemplo pueden ver en la imagen donde se ve la espuma, ¿no? Eh, es tan variada la composición que podemos conseguir que va a ver de dónde proviene específicamente. Y lo que sí es un hecho es que en general el agua contiene por encima del 99% de concentración de agua como tal, y esa pequeña proporción de contaminantes es suficiente para darla lo que se llama una FIBA, ¿sí? Voy a mostrar una serie de resultados de descargas, o específicamente las dos primeras que voy a mostrar acá vienen siendo resultados los procesos antes de entrar a la par en un proceso. Esta muestra de agua se tomó de una planta de tacos, por ejemplo, y fíjense que agua de ese proceso fue directamente ligada a las sustancias o materiales. Entonces, cuando se descarga, no le da un carácter ofensivo tan alto, a diferencia como lo pueden hacer industrias a nivel alimento, por ejemplo, las tequileras o empresas que tienden a tener valores altísimos de descarga de agua antes de su
de su planta de tratamiento. Fíjense acá, por ejemplo, valores ponderados como el de grasas y aceites no llega ni siquiera a los 7 miligramos por litro, está en cumplimiento ya como tal, pero si vemos valores de DBO por encima de los 150, se pueden fijar acá, tal vez los numeritos están un poquito pequeños, pero es de 178 miligramos por litro, asimismo la de QO, 475, entonces ya para reseñar puede decir, bueno, sí, mira, puede estar en casi un 50%, podría poner a procesos de degradación, no necesariamente aerobios, pero sí que me ayuden a algún sistema de filtración para reducir la cantidad de sólidos, de materia orgánica. Entonces vamos a ver, fíjense que el nitrógeno total es de 5, casi 5.4 miligramos por litro y vemos que los sólidos suspendidos, entonces vemos que hay ciertos parámetros que están fuera de norma. Más adelante les voy a mostrar el proceso que se aplicó para de agua. Fíjense, el resultado una vez que sale del ETAR, ya tenemos valores de grasas aceites debajo de los 5 miligramos por litro. Asimismo, vemos que los metales en ningún momento tuvieron un efecto negativo. Todos están por debajo de lo que indica la norma, debajo del límite detectable de los métodos. Y tanto la DO como la QO bajaron en proporciones por encima del 70%. Entonces, tal vez para agua, si lo coloco como ejemplo, la propuesta y el criterio que tiene que tener el ingeniero sanitario, el ingeniero ambiental, de la propuesta que va a hacer para su tratamiento. Es decir, no necesariamente todos los procesos de tratamiento tienen que ser muy complejos porque es obligatorio que tú tienes tu composición, que sepas tu proporción o tu fracción de sólidos que son sedimentables, cuáles son los parámetros que te están dando ese carácter ofensivo para saber si es necesario proponer únicamente un tratamiento primario o uno secundario, si únicamente necesito filtros, qué tanta utilidad van a tener estos filtros, si es lo que yo propongo, si es necesario proponer la desinfección, ya sea por la presencia de organismos invasivos. Allí la importancia, fíjense que en este tratamiento que ya les mostraré es muy sencillo, hasta la concentración de líquidos suspendidos bajó casi por encima de un 9%, ¿sí? Por otro lado, fíjense que hago una comparación entre lo que es la descarga de peso y la descarga, más en la siguiente diapositiva les voy a mostrar la descarga de eso de servicio de este tipo de empresa. Esta empresa de alimentos precisamente ya pasa, estos parámetros que estoy mostrando acá ya pasaron por un proceso de tratamiento y fíjense, aún pasando por el sistema de tratamiento, valores como el de grasas y aceites o el de DBO están por encima de los valores permitidos de descarga. ¿Qué ocurre? Muchas veces el proceso de tratamiento, por muy eficiente, por muy estable procesos secundarios, eh, la descarga en sí, hablo del ejemplo, por ejemplo, de los procesos en este caso, la producción de tequila, por mencionar uno, de cerveza. Las minas o los sí tienden a tener cargas orgánicas tan altas que tus procesos de tratamiento son suficientes para cumplir con los parámetros o los límites permisibles. Entonces, termina resultando en un incumplimiento de las normas. Si en caso de una visita o en caso de que se haga un monitoreo constante de tus cuerpos o de tus vertidos, puede resultar en sanciones, medidas, y ya obviamente la autoridad va a tener un ojo puesto en ese centro de trabajo. Y creo que el tipo de industria que puede tener descargas muy, pero muy altas, sobre todo de materia orgánica, son sobre todo las de alimentos. Hay otras, por ejemplo, en el sector automotriz o en los procesos de galvanizado, donde prestan mayor atención a los metales que ven acá abajo, porque muchas veces de pronto la concentración de, ya sea de cadmio, de níquel, de plomo, hasta de cromo,
ya son muy específicos. Mira, que necesito que me determines la concentración de cromo hexavalente, por ejemplo. Entonces ya eso que tú vas a poner para tratamiento no necesariamente tiene que ser uno biológico. Ya cuando están metales incluidos, tus procesos químicos vienen siendo los más eficientes. Entonces, es allí la importancia de determinar específicamente cuál es el tratamiento más adecuado. Muchos tienen de consultores y nada más que con poca información tienden a hacer propuestas que no son las más adecuadas, y allí la importancia de tener caracterización muy completa del agua para poder eh, definir bien cuál va a ser tu proceso de tratamiento. Fíjense aquí la importancia de comparar esta descarga de proceso que está en caso de la DBO o el sólido suspendido muy elevada en para una descarga de servicio que tiene, por ejemplo, de los híbridos. Y fíjense cómo después de su proceso de tratamiento, tanto para grasas y aceites como para DBO, está en cumplimiento con la norma. Es muy más sencillo, obviamente, que un agua de proceso que de pronto puede venir con una DBO por encima de 3.000 miligramos por litro, que es un valor bastante alto, y en procesos como los que les he mencionado, a veces está hasta muy por encima de esos valores, ¿ok? Entonces, hay la importancia de determinar la composición y la caracterización físico-química para poder hacer una propuesta adecuada de tu proceso de tratamiento, ¿sí? Fíjense que en el punto 4, que tiene que ver con las plantas de tratamiento, es lo que les mencionaba hace un momento. La composición es la que determina qué tan complejo o qué tan sencillo va a ser también tu planta como tal para la depuración del agua, y así poder lograr dar una disposición adecuada en cumplimiento con lo que viene siendo la norma 1, norma 2, norma 3 de la Semarnat. Estos ejemplos que le coloco acá no son más que algunas propuestas que yo en mi trayecto y en las oportunidades que he tenido de trabajar con todo lo que tiene que ver con el tratamiento de aguas residuales, he propuesto. Se pueden fijar en esta primera diapositiva que tienden a ser propuestas complejas por el nivel de materia orgánica o de presencia de ciertos contaminantes, como algunos metales. Entonces, obviamente la propuesta se ve muy exagerada, pero es necesario para poder eliminar todo ese carácter ofensivo del agua. En la figura que ven arriba, explico a pueden notar acá presencia de, fíjense, a lo mejor se ve muy pequeño, pero acá ya vienen los primeros procesos de igualación y flotación, pasan por procesos de precipitación y luego de pronto pasa a procesos anaerobios y anóxicos, pasa por un proceso de lodos activados, luego, como no es suficiente para eliminar la cantidad de carga orgánica, pasa a procesos de depuración por lo que vienen siendo biodiscos o que vienen siendo reactores de biopelículas móviles, ya se los voy a explicar más adelante. Una vez que se generan los lodos acá, tiene que pasar por procesos de sedimentación, y esa sedimentación, es decir, para eliminar ese lodo que estoy generando de estos procesos biológicos, ya los lodos los paso a procesos de digestión para estabilizar el mismo. Una vez que ya depuro el agua que es separada, pasa por procesos de desinfección. Entonces, pueden ser así de complejos y bueno, las líneas van a tener una variedad de formas de separarlos acá, las recirculaciones que hay que proponer, en qué proporción de recircular, por qué es necesario. De pronto mis procesos biológicos tienden a tener un alto grado de nitrificación, entonces sí, en cierto grado yo tengo que recircular para mis procesos anóxicos, por ejemplo, porque yo necesito eliminar esa concentración de nitratos y nitritos. Entonces, la propuesta va dirigida en ese sentido, ¿sí? Esto viene siendo procesos complejos. De pronto, el que mencioné inicialmente, la masa de plástico, puede ser un proceso tan sencillo como una fibra. Este nada más está compuesto por un proceso aerobio muy sencillo. En esta obra, con mucho 8 por 4 metros en total, hay una serie de filtros, hay un proceso de igualación, obviamente, para controlar el caudal, que puede ser más o menos dependiendo de la descarga del proceso como tal de producción. Pasa por una serie de filtros, de un proceso de aireación, con la finalidad de algo similar a lo que llamamos de lodos activados,
pero de una forma muy sencilla. Pueden ver acá cómo están las salidas de los gases. Y ya pasan por un último proceso de desinfección y es descargado, este en específico, este ejemplo es descargado directamente a un cuerpo de agua de bien nacional, pero es un proceso muy sencillo, precisamente por la composición que tiene inicialmente. No es un agua muy ofensiva, vamos a decirlo entre comillas, a pesar de que hay algunos que pueden estar, pero lo que determinó de que mi sistema sea muy sencillo es precisamente esa caracterización inicial hacia el agua. Asimismo, si viene de una planta de alimentos cuya concentración de materia orgánica sólido es muy alta, mi proceso es tan complejo como el que les había mostrado inicialmente, que puede incluir procesos prima con clarificadores y una serie de clarificadores, procesos de sedimentación. De pronto también son necesarios por el alto contenido de materia orgánica reactores biológicos. Aquí vemos algunos reactores de biomasa, reactores o digestores anaerobios. Es muy necesario el secado, en este caso de los lodos, lo pueden ver. Entonces, fíjense, no hablamos tanto de lo complejo, sino la necesidad de superficie, de un alto grado de espacio para poder proponer, porque no son sistemas donde vas a necesitar espacios de 5 por 5 metros, sino que son dimensiones bastante amplias las que son requeridas para hacer los procesos de cloración, para tus reactores biológicos. Entonces, es allí la importancia de determinar bien cuáles son tus necesidades para poder hacer una propuesta y contar con los espacios suficientes, ¿sí? En este caso es una vista aérea de una planta de tratamiento, los procesos están asociados a ellas. Ya hablando específicamente de lo que son los tipos de tratamiento, vamos a empezar por los preliminares. Para la determinación si es necesario o no estos tratamientos preliminares, primarios, secundarios, va a depender mucho, como les dije, de sus características físico-químicas. Y yo, como conocedor de mi proceso, obviamente tengo que saber si es necesario en realidad o no este tipo de tratamiento. Por ejemplo, cuando hablo de tratamientos preliminares, comúnmente hablo de rejillas, ¿no? Rejas, porque eso es muy importante. Por ejemplo, si hablamos de una planta de tratamiento de aguas de residuales, pero municipales, ¿no? Hablamos de municipios, reciben su planta de tratamiento todas las descargas que vienen del alcantarillado a nivel médico, comercial, y de pronto ahí se une el agua pluvial y arrastra, no sé, ramas, piedras. Yo no voy a permitir de que mis sistemas de bombeo se vean afectados por las ramas, por las piedras que vienen allí, por sólidos gruesos que pueden terminarme dañando un sistema de bombeo que son muy costosos. Entonces, mi primera propuesta sería una rejilla, ¿verdad? Ahora, tengo que conocer en qué dimensiones vienen estos sólidos de esa forma para saber si voy a proponer una reja gruesa, si no es necesario una rejilla o un sedazo, entonces ¿para qué voy a gastar tanto? Si a lo mejor la cantidad de sólidos que voy a recolectar de allí no es tan alta el volumen, entonces mi propuesta puede ser una reja gruesa que me puede separar entre 2 a 5 litros de sólidos por cada millón de litros de agua que estoy tratando. La separación entre las barras aquí tiende a ser mayor a 5 centímetros. Aquí es muy importante lo siguiente, fíjense la figura. Este valor que ven aquí como W viene siendo el diámetro o la dimensión de la barra, y el D viene siendo la separación entre las barras. Este valor mayor a 5 se refiere a esa separación entre barras, que es la que me puede lograr este rango de separación de sólidos. Para factores de diseño, por ejemplo, si yo quiero diseñar una rejilla de esta, tengo que tomar en cuenta si mi barra tiene una forma cuadrada, si es circular, si tiende a tener esta forma ovalada. Cada uno va a tener un factor para el cálculo que va a ser muy diferente y va a ser muy determinante para saber cómo es mi pérdida de carga, es decir, qué tanto debe ser la altura que yo le voy a dar a mi canal por el cual va a pasar a través de esa rejilla, porque si hay una pérdida de carga mayor o menor, entonces en cuánto se manifiesta. Asimismo, esto se puede calcular para sedazos, para rejillas, para todo. El ángulo que le voy a dar a mi rejilla, con qué frecuencia voy a hacer la recolección de los sólidos que van quedando aquí en esas barras,
perdón, porque obviamente si estoy recolectando sólidos acá, en la medida que se van acumulando, se me va a ir incrementando el nivel por no tener una recolección frecuente de esos sólidos. Para lo que son rejas gruesas, rejas medianas, no es necesario más que una recolección manual. Con un rastrillo voy y retiro los sólidos que voy separando de allí. Fíjense que en el caso de rejas medianas estamos hablando de entre 5 a 20 litros por cada millón de agua que estoy tratando y la separación entre las rejillas varía entre 2 a 5 centímetros la separación. Ya cuando hablamos de rejillas mucho más pequeñas, con una separación entre 1 a 2 centímetros, es mínima la separación, ya los sólidos que yo estoy separando allí vienen estando en el orden de los 20 a los 50 litros de sólidos por el millón de litros de agua que estoy tratando. Entonces, muy necesario ya en la medida que estos mis valores es proponer sistemas automáticos giratorios en los cuales constantemente a una velocidad muy alta, pero sí pueda ir retirando esos sólidos que se van acumulando allí para evitar precisamente que se obstruya la rejilla. Ya la cantidad de sólidos es muy alta y, por ejemplo, yo veo que es muy alta para ciertos sectores tomar en consideración, pero no quiero proponer porque a lo mejor es muy baja en sólidos sedimentables. Si yo quiero evitar proponer un sedimentador o un decantador, por el costo que puede tener, por el espacio que necesito para proponer un sedimentador, entonces propongo un sedazo. Y estos sedazos son unas rejillas mínimas, las más con valores que ya no están en centímetros, sino separación entre barras de 1 a 6 milímetros, y puedo lograr separaciones de entre 30 a 200 litros de sólidos por cada millón de litros de agua. ¿Okay? Entonces, fíjense que como primer proceso va a ser el criterio para determinarlo. Es muy importante si es necesario este tipo de rejillas, ¿sí? Fíjense lo que les mencionaba de los rastrillos mecánicos. Fíjense que este vienen siendo las barras, tienen que ser curvas precisamente para yo proponer, por ejemplo, una de estas que tenga esta rotación circular. Y aquí en la medida que va rotando, voy eliminando el sólido y va quedando un drenaje, un sedazo aparte, ¿ok? Entonces, es la forma en que se propone dependiendo de mis requerimientos, ¿no? De eliminación de sólidos gruesos, por así decirlo. Asimismo, entre los tratamientos minerales se pueden encontrar lo que llaman trituradores. Muchas veces cuando logramos identificar que de mis procesos pueden salir esos sólidos gruesos que tienden a tener un cierto grado de duda, aquí hablo de eso, me refiero a que muy difícilmente se pueda separar o fácilmente triturable. Tengo que utilizar mecanismos, valga la redundancia, mecánicos, que vienen siendo unos cilindros con ciertas ranuras que en movimiento, en la medida que el fluido va pasando, va haciendo ese contacto y va eliminando o va haciendo, separando ese sólido hasta el punto en el que puede entrar en la ranura, como lo pueden ver en las figuras. Hasta el momento que logra pasar, él va a lograr, este es un proceso que tiene que quedar claro, que es para reducir el tamaño, pero no para separar el sólido del agua, ¿okay? Porque es muy necesario y se tiende a utilizar en los procesos de tratamiento de agua. Cuando buscamos cuidar, como les dije ahorita en el caso de las rejillas, muchos de mis equipos, sistemas de bombeo, por ejemplo, para cuidar mi equipo es muy necesario que yo logre reducir el tamaño de la partícula allí, porque si no puedo poner en riesgo esos equipos que tienden a ser muy costosos, ¿sí? En cuanto a tratamientos preliminares, les menciono a grosso modo estos dos. Hay otros que llaman microfiltros y ya lo iríamos mucho más a fondo y creo que no es el objetivo en este punto, ¿no? Estamos hablando de una forma muy básica. Así como hablamos de tratamientos preliminares, están los tratamientos primarios y aquí les puedo mencionar procesos, bueno, hay una cantidad, pero en este caso considero muy importantes los procesos de flotación, floculación, coagulación, sedimentación, muy importante. Y asimismo, dependiendo del tipo de reactor, están la parte de neutralización, precipitación, demulsificación, aquellos que necesitan reacciones de reducción o de oxidación.
Lo que yo vaya a proponer va a depender obviamente, supónganse que tengo algunos metales que voy a eliminar por precipitación, porque sé que ciertas sales que se forman de esa reacción van a ser insolubles en el agua, entonces precipitados con facilidad y además de que son muy pesados, de pronto son más pesados que el agua, fácilmente los puedo eliminar por sedimentación posterior. Entonces, mi propuesta va a depender de ello. Los tipos de procesos que podemos ver aquí pueden ser físicos, pueden ser químicos, y los reactores pueden ser de mezcla lenta o de mezcla rápida, dependiendo de la necesidad o del proceso que yo esté proponiendo. Por ejemplo, hablemos de la floculación coagulación. Este proceso en conjunto tiene una gran importancia, sobre todo cuando tenemos sólidos coloidales, que eran los que les mencionaba al inicio, cuando hablaba de las características físico-químicas. Para poder eliminarlos, yo tengo que buscar la manera de aglomerar esos sólidos con la finalidad de que lleguen a un punto en que el peso te permita esa aglomeración sedimentarlo en un proceso posterior. La floculación, por ejemplo, tiende a tener ciertos factores de inestabilidad debido a interacciones de fuerzas de Van der Waals, algunos factores de mezcla en la formación de las micelas, que no tienes que ser muy, pero muy cuidadoso, y por ende tu reactor no puede ser de mezcla rápida porque con facilidad eliminar el flóculo. Entonces aquí la propuesta tiene que ser un reactor de mezcla lenta que te permita ir precisamente mezclando estos sólidos coloidales y se puedan empezar a formar micelas coloidales que con un posterior agregado de coagulantes, les hablo de sulfato de aluminio hidratado, el cloruro férrico, el sulfato férrico, hay nuevas propuestas desde que estudié en la universidad, haciendo propuestas con el quitosano, por ejemplo, que vienen siendo polímeros naturales. Hay muchas propuestas que son muy interesantes, que vienen siendo activas a todo lo que viene siendo el proceso de coagulación y te permiten precisamente a través de sus carpósitos, como pueden ver en la figura, la formación de aglomerados, pero aquí ya sí lo podríamos hacer en un reactor de mezcla lenta porque ya no es tan inestable ese aglomerado para una posterior que se mezcle muy bien, se disperse y lograr en un proceso una vez que lo aglomero, en un proceso de sedimentación por peso, ya eliminar este inicialmente sólido coloidal en un sólido que a lo mejor va a tener un diámetro mucho mayor y un peso que te va a permitir separarlo por sedimentación, ¿sí? Los procesos de neutralización, precipitación, de emulsificación y hasta los de oxidorreducción, por lo general, y bueno, casi siempre se proponen es por reactores de mezcla rápida y son procesos químicos, obviamente porque está incluido allí la reacción química que amerita para poder lograr la formación de ciertas sales, ¿sí? Entre los tratamientos primarios, la flotación, muy importante, sobre todo la parte de la eliminación de grasas y aceites. Aquí el fundamento es precisamente la inyección de aire que te permite hacer de que recuerden que las grasas y aceites son invisibles o no solubles con el agua, entonces para buscar separarlos, ellas por ser menos pesadas, lo que buscamos es que queden en la superficie y descargarlos en un canal para poder separarlos. Una vez que los logramos separar de estos procesos, recuerden que ellos terminan siendo residuos peligrosos y logramos ya hacer una primera depuración del agua, eliminando precisamente esta nata que podemos conseguir muchas veces en el agua. Eh, Acá hay un ejemplo de los reactores que era lo que les mencionaba ahorita, de los procesos tanto de mezcla lenta como de mezcla rápida, y vemos que ya, bueno, si están unidos con nosotros muchos ingenieros químicos, mecánicos, ya cuando recuerdan todas sus clases de procesos de separación, procesos de mezclado, operaciones unitarias, se recordarán en lo que vienen siendo las propuestas de los mezcladores, que los tamaños, por ejemplo, de las paletas va a depender. Si yo quiero hacer un proceso de mezcla, las dimensiones van a tener mucha relación con el diámetro del reactor, tanque, para yo poder hacer ciertas propuestas en cuanto al altura y todo lo que ello conlleva. Ya las rápidas, obviamente,
lo que voy a buscar es que a cierto número de Reynolds ya yo pueda obtener una mezcla que me permita evitar el vortex que se tiende a generar en estos tipos de reactores, pero viene siendo el fundamento como tal para lograr ya sea una reacción un proceso físico eficiente, ¿sí? El proceso de sedimentación, por otro lado, no hay cabida para estos mezcladores como tal, sino que más bien yo lo que busco es que el agua quede en reacción, tenga una entrada y pase por un proceso que puede tardar una cierta cantidad de horas con la finalidad de que ese sólido ya sea aglomerado, precipitado, neutralizado, o de por sí, por las propias características que tiene como sólido suspendido, puedan irse separando por el peso y esa estabilidad que tiene, vayan cayendo y quedan en el fondo del sedimentador. Dependiendo, si ya yo tengo una idea de la cantidad, bueno, si tengo una idea, no, si estoy diseñando, tengo que tener al menos una estimación muy acertada, muy cercana de la cantidad de sólidos que voy a separar en estos procesos. Mis sedimentadores tienen que ir diseñados con la finalidad de que si es una alta cantidad, contar al menos con sistemas mecánicos que me permitan ir arrastrando y ir separando los sólidos en forma eficiente. Una acumulación de lodos, en este caso, porque en estos procesos es lo que llamamos químicos o lodos primarios. Una vez que los separo, una acumulación hace que mi proceso de sedimentación sea ineficiente, ¿ok? Entonces, es allí la importancia y por eso ven en estas figuras la presencia de estos rastrillos que si ustedes han tenido la experiencia de ver cómo trabajan, tienden a ser muy lentos. El proceso es muy lento porque precisamente lo estoy evitando es que exista un mezclado de que vaya a interferir en el proceso de separación, el peso de estos sólidos, ¿ok? Muchos de estos procesos se cuentan, se les llama desnatado, desnatación, una cosa así. También cuentan con la eliminación de ciertas grasas y aceites cuando no se hacen un proceso de flotación, por ejemplo, y te permite, por la estabilidad que tiene el agua, en que queden en la superficie, que los sólidos vayan quedando en el fondo, ¿ok? Eh, Vamos a pasar a lo que son los tratamientos secundarios. Falta poco para terminar esta parte. Siempre me extiendo mucho, a pesar de que esta vez era menor la cantidad de diapositivas. Creo que viene siendo uno de los procesos más interesantes de estos secundarios, que vienen siendo los procesos biológicos, ¿sí? Aquí les voy a hablar de tres tipos de procesos específicos, que vienen siendo lodos activados, vienen siendo los filtros percoladores y los sistemas de biodiscos. Los estoy nombrando en forma muy común o como son conocidos, ¿ok? El de lodo activado es un sistema que me parece en el fundamento es muy sencillo, es un sistema que necesita un aireador. Estos sistemas de aireación lo que hacen es ayudar a que implementar ese concentración no disuelto y ayuda al proceso en el cual el microorganismo que necesita ese sustrato, esa materia orgánica que necesita para su metabolismo, se encuentre suspendido con la finalidad, es decir, el aire ayuda a que el sólido se encuentre suspendido y esa mezcla en lo que es la materia orgánica, el microorganismo que está presente, que también se puede inyectar. Digo inyectar porque por lo general se preparar la biomasa necesaria, el microorganismo, con la finalidad de que el proceso de reacción biológica mucho más eficiente, tiende a la reducción y formación precisamente de esa biomasa eh, para poder separarlo posteriormente en estos clarificadores o separadores que vienen siendo los procesos de sedimentación que les mostré ahorita. Los lodos que se van generando de este proceso de separación en cierta proporción se tienden a circular con la finalidad, que era lo que les contaba, de mejorar la eficiencia del proceso de reacción biológica, ¿sí? Este es uno de los principales y más comunes que veo a nivel industrial. Asimismo, encontramos lo que son los filtros percoladores. No son más que sistemas de biopelículas sumergidas, pero estas por lo general se encuentran fijas. Aquí se tienden a utilizar, por ejemplo, es muy común ver en la literatura que se utilice arena, grava y ciertos tipos de material filtrante con la finalidad de que el agua que va pasando allí en este tipo de filtro se adhiere la película como tal, que es donde está el microorganismo, y el agua que va pasando en ese contacto, y además por proceso también
el aire que viene desde el fondo vaya entrando en contacto y pueda facilitar el proceso de reducción de materia orgánica allí, formación de biomasa. Obviamente, toda esta descarga o este efluente tiene que pasar posteriormente por un proceso de sedimentación, en ocasiones no muy necesario, pero tanto el de lodos activados como este pueden tener altos grados de nitrificación, porque no sé si recuerdan una de las figuras, una de las gráficas que les mostraba anteriormente, ya hay un punto de cantidad de materia orgánica baja que los procesos biológicos ya tienden a lograr no una eliminación de materia orgánica, sino de nitrógeno. Entonces, cuando empieza esa transformación del nitrógeno amoniacal en nitratos y nitritos, entonces ahí es donde posteriormente tenemos que proponer otros procesos para eliminar este tipo de parámetros o de factores que vienen siendo también eh, ofensivos para el agua, ¿sí? Asimismo, como los filtros, uno de los más eficientes que yo he visto, y muchas veces las propuestas de sistemas biológicos se les denomina sistemas duales porque en conjunto pueden estar trabajando lodos activados con biodiscos, filtros percoladores con biodiscos, pero al hacerlos duales tienden a tener una eficiencia tal que pueden lograr eliminar el 99.9% de la materia orgánica presente allí, ¿sí? El sistema de biodiscos, de los más eficientes y por encima del 90-95%, es lo que llaman reactores de biopelículas móviles. En este caso, si se fijan, esto que está acá, o que lo pueden ver en la figura, la biopelícula se encuentra en constante movimiento. Y aquí la importancia o el alto grado de depuración que se puede lograr con este tipo de sistemas, fíjense que el nivel del agua puede ser estos son los ejes, esto que está negrito acá, es que se dan tanto procesos aerobios como anaerobios porque hay zonas en las cuales ya no hay contacto con el aire. Entonces, tanto el tipo de microorganismo aerobio como el anaerobio tienden a tener, a lograr un alto grado de eliminación de la materia orgánica eh, para lograr eficiencias por encima del 95%, ¿sí? Una característica muy importante de estos biodiscos es que y en forma comercial tú puedes hacer tu estimación del área de soporte que tú requieres, tu área de, 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 contacto, y en función de eso, supongan, uno de los diseños que necesitaba aproximadamente 22.000 pies cuadrados, ¿no? Perdón, 22.000 metros cuadrados. Y veo que los modelos comerciales, estos son de Virodis, por mencionar algunos, tiene una serie de modelos que cuando mucho me da de soportes de 9.260 metros cuadrados. Entonces yo necesitaba mínimo como 3 de este, ¿no? Para poder lograr la eficiencia de reducción de materia orgánica. Entonces ya esto te da una idea de qué dimensiones va a tener el espacio que vas a necesitar para proponerlo y cómo lo vas a ir separando por etapas para tú saber específicamente cuántos biodiscos necesito para lograr la reducción de la materia orgánica, cuántos necesito para lograr la, en este caso, nitrificación del nitrógeno amoniacal que venía inicialmente, que es el que voy a recircular precisamente a mis procesos anaerobios y anóxicos, que son los que me van a desnitrificar, ¿sí? Y lograr la reducción más eficiente posible. En cuanto a tratamientos secundarios, los criterios de diseño, sea de lodos activados, sea de filtros percoladores, hay una serie de parámetros muy importantes a considerar. En el caso de biodiscos, el área, ¿no?, de soporte. En el caso de los filtros percoladores, la profundidad que va a tener, el caudal, la materia orgánica, la carga orgánica con la que está ingresando es muy importante, asimismo en los lodos activados. Y en los lodos activados es muy importante saber la concentración, la cantidad de oxígeno que yo le voy a suministrar a mi proceso. Por último, tenemos lo que son los procesos terciarios, nuevas tecnologías. Aquí en terciarios, bueno, nuevas, les voy a mencionar la desinfección, por ejemplo. Está también por ejemplo, inversa. Hay muchos procesos, pero les menciono esto sobre todo a nivel de tratamiento de aguas residuales, por lo que les mencionaba de la parte de los coliformes o los organismos vivientes que podíamos tener presentes en el agua. La desinfección por lo general se hace con hipoclorito de sodio. eh, Se tiende a inyectar con la finalidad de que pase por una serie de canales, como pueden ver en la figura,
y estos canales lo que van haciendo es que se vaya mezclando bien el hipoclorito con el agua, y en todo este proceso que va pasando por todos estos canales pueda desinfectar, eliminar los microorganismos que estaban presentes allí, ¿ok? Aquí tienen tanto una vista de corte como una de planta, ¿no? La vista aérea de este proceso. Asimismo, los procesos, el fundamento es muy sencillo, pero hay ciertos cálculos que se requieren hacer para poder asegurar de que se mezclen completamente y lograr la desinfección en forma adecuada. En el caso de la remoción de fósforo y nitrógeno, que se los he mencionado muchas veces, aquí es donde aparecen los procesos anaerobios y anóxicos. Son procesos muy particulares porque a pesar de que pueden ver la presencia de mezcladores, de paletas allí para lograr la mezcla, no son procesos de mezcla rápida, no son reactores de mezcla rápida, son reactores de mezcla muy, pero muy lenta, porque si tiende a ser rápida se va a formar o se va a generar con mucha facilidad oxígeno, y no es conveniente porque precisamente son procesos que requieren la no presencia de oxígeno. En los procesos anaerobios, por lo regular, la eliminación del fósforo, en una parte por asimilación, porque estos procesos de reacción biológica requieren cierta proporción de carbono, nitrógeno y fósforo. Esa relación es muy importante para que el proceso de la reacción biológica se dé en la forma adecuada, y entonces viene ese primer paso de asimilación, y luego el proceso de reacción es biológica con ciertos microorganismos, ya sea anaeróbicos o anóxicos, son los que trabajan con la finalidad de generar gases como el metano, el dióxido de carbono, algunos sulfuros, pero aquí se logra la eliminación del fósforo y procesos anóxicos de nitrógeno, logrando una transformación, en este caso de esos nitratos y nitritos, en nitrógeno. En el proceso anóxico se logra una formación de nitrógeno gaseoso, se elimina ya estos nitratos y nitritos que tienden a ser muy ofensivos para el agua. Nuevas tecnologías que les quería mencionar y que se ha dado mucho acá en México, instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, han desarrollado tecnologías. Les puedo mencionar una que me ha llamado mucho la atención últimamente. La tecnología se llama modificación molecular. Ellos se basan en reacciones a base de filtros, en los cuales, dependiendo del tipo de contaminantes, sea materia orgánica, nitrógeno, fósforo, metales, van logrando una reducción o eliminación del contaminante, e inmediato o con cierta frecuencia van haciendo lavados de esos filtros, que es donde está el soporte que te permite lograr esa reacción. Están muy interesantes las propuestas. ¿Por qué menciono esto en específico? Porque a diferencia de muchos procesos biológicos, como pueden ver, las dimensiones pueden ser de más. En cambio, acá, en civil, pronto estos filtros ocupan cierto espacio, obviamente, pero es, tiende a ser mucho más, eh, a pesar de que las reacciones tienden a ser complejas, no quieres tanto espacio, igual tiende a tener un costo muy similar a los costos de instalación de estos procesos que yo les acabo de mostrar. Pero bueno, son propuestas muy interesantes, ya las han venido poniendo en práctica, y lo más importante es que son desarrolladas acá en México, y eso es siendo creo a mi parecer, lo muy agradable de ver de que sí hay investigación, hay desarrollo, y están tratando de vender sus tecnologías, ¿no? Esto en cuanto a nuevas tecnologías, que creo importante o considerar importante mencionárselos. Les quiero mencionar uno de los documentos que van a conseguir en esos proyectos de diseño de estas plantas de tratamiento. Por ejemplo, documentos de proceso. Ustedes bien conocerán los diagramas de flujo, muy importante. Mostré algunos hace un momento. Los diagramas de tubería e instrumentación, obviamente un poco más complejos, las memorias de cálculo, tanto para el flujo como los tiempos de retención, el listado de válvulas, las hojas de datos de equipo, y bueno, el listado de todos los equipos. Eso en cuanto a proceso, instrumentación y control. También tiene una serie de documentos entregables, tuberías, los de obra civil, los planos, por ejemplo, el arreglo estructural, isométricos, en caso de tuberías, en la parte eléctrica, todos los diagramas unifilares. Entonces, vienen siendo documentos muy importantes para entender eh, a, muy a detalle cómo va a estar estructurada la planta de tratamiento, ¿ok?
mínimo es lo que deben exigirle a cualquier consultor o cualquier empresa que les va a hacer una instalación de este tipo, para asegurarse ustedes de que la planta va a estar distribuida de la forma correcta, dónde se van a conseguir, si se tomaron en cuenta estudios de mecánica de suelo, toda esta parte. ¿Ves? A mí me parece muy importante siempre cuando tú haces tu estudio, tu proyecto de diseño, el análisis de sensibilidad, tomar en cuenta ciertos factores que pueden ser determinantes en la eficiencia que va a tener tu proceso si hay cambios bruscos, ya sea en la temperatura, en la carga orgánica, en el caudal. Entonces, ¿qué efecto puede tener sobre mis procesos? Les voy a dar un ejemplo de algunos de los que me ha ocurrido acá. En alguna ocasión tuve la oportunidad de diseñar unos filtros percoladores, que son los que les muestro acá en la figura. Y fíjense el caso de la profundidad, ¿no? En estos filtros, eran dos filtros en serie. Uno tenía una profundidad de 2 metros y el diseño del otro de 1.7 metros. Cuando yo hice el análisis de sensibilidad, en este caso, tomé en consideración varios factores, pero les voy a mostrar dos específicamente, fueron la temperatura y la variación de caudal y el efecto que tuvo sobre los resultados en cuanto a la profundidad que debía tener el filtro. Y fíjense que eh, por lo general, en el sitio donde se iba a ubicar o se iban a instalar estos filtros percoladores, la temperatura normal es de 35 grados, pero hay épocas del año en cuales la temperatura puede llegar a 20 grados. Entonces yo tenía que considerar en mi análisis de sensibilidad esta temperatura y si iba a tener algún efecto en algunos de mis procesos. Pude notar en el caso de la profundidad del filtro, fíjense en el caso del filtro 1 y del filtro 2, que la variación podía ser estar por encima del 50%, es decir, que de 2 metros que debía tener mi primer filtro de 1.7, yo iba a requerir, cuando esa temperatura fuera más baja, profundidades de 3.2 y hasta 2.6. ¿Qué ocurre? La profundidad es un factor muy importante en los filtros percoladores que yo les he mostrado ahorita, porque la profundidad es la que determina el tiempo en el cual se encuentra en contacto la película con, que es donde se encuentra el microorganismo, con toda la materia orgánica que va pasando a través del agua. Si es menor y la temperatura es más baja, obviamente hay un efecto, yo les menciono la importancia que tiene la temperatura, hay un efecto directo sobre las reacciones biológicas y obviamente puede requerir profundidades mucho más amplias. Por eso vemos esos efectos allí y me permitió tomar decisiones para los valores finales que yo iba a proponer. Asimismo, el caudal, por lo general la planta tenía una descarga de 8 litros por segundo, pero yo quería evaluar qué pasa si hay una disminución en la producción y de pronto mi caudal bajaba a 5 litros por segundo, o qué pasa en exceso de producción y ahora tengo descarga por encima de los 10 litros por segundo, 13 litros propuse yo, poniendo valores extremos, ¿no? Y vi que a lo mejor la variación no era tan marcada como en el caso de la temperatura, pero sí cuando hice la evaluación vi que sí había cierta variación, de pronto de 2 bajaba a 1.5 o aumentaba a 2.5 y así mismo de 1.7 a 1.3 y 2.1. Entonces, estas variaciones me permitieron ver a mí que sí pueden haber efectos marcados y si yo quiero asegurarme de que mi proceso sea eficiente en todo momento, sea en temporada calurosa con mis 35 grados, que me hace recordar mucho mi tierra, o 20 grados Celsius, que tiende a ser fresco, pero igual puede tener un efecto sobre estos procesos biológicos, aquí tiende a tener un efecto marcado sobre ciertos parámetros que debemos considerar y allí la importancia del análisis de sensibilidad, criterio que deben tener muy presente al momento de hacer este tipo de diseños. Ya por último, el último punto que pueden ver acá viene siendo el de reuso del agua. En estos tiempos en los que siempre leíamos, en los tiempos, por ejemplo, yo recuerdo cuando estudiaba, eh, hablaban de que en un futuro vamos a tener efectos en cuanto a la escasez, ¿no? Ya esto viene siendo un presente, ya no podemos hablar de mundo, sino que esto, fíjense, esta figura que yo les muestro acá es una proyección para 2025 y ya es algo que estamos viviendo actualmente. Todos los países que ven con este color, el más clarito que ven acá, es no estimado, pero esto viene siendo una baja escasez estimada de agua. Este que ven acá en casi todos los países de Latinoamérica, si se fijan, estamos hablando ya de una escasez de agua económica, es lo que llaman a nivel de las estimaciones o de todo lo que viene siendo
la proyección, el presupuesto que se toman para saber cuánta es la capacidad de agua, ya vemos que hay signos alarmantes desde México hasta Argentina de escasez de agua, y ya cuando hablamos de escasez física, es decir, que ya de plano no tienen ni siquiera cómo surtirse, tienen que inventarse ciertos sistemas. Muchos países de Asia y de África están sufriendo ya estos niveles devastadores de escasez. La importancia del reuso de agua, y comienzo hablando de escasez, se da en que comienza desde la conciencia del aprovechamiento del fluido, ¿no? Del recurso. Enseñarles desde pequeños a los niños la importancia de que tiene el recurso. Ya nosotros como ingenieros, ¿qué propuestas hacemos a la sociedad, a los gobiernos, a las autoridades para mejorar qué hace el sector industrial, qué hace el sector comercial para dar un aprovechamiento adecuado? ¿Qué tan rigurosas deben ser las concesiones, las sanciones que se tienen que aplicar para que, porque lamentablemente no tomamos conciencia hasta que las sanciones o el marco legal no te pega en el bolsillo, ¿no? Y creo que allí la importancia de empezar a tomar conciencia en ese sentido. Muchos de los procesos actualmente, digo muchos porque todos los sistemas de tratamiento ya, más que enfocarse en lograr una descarga que cumpla con normativas, hay mucho interés en, pero ya quiero descargarla, ahora quiero reutilizarla. Si a mi agua me está costando actualmente, por ejemplo, un agua de clase 4, si mal no recuerdo, clase 2, te está costando 20 pesos el metro cúbico, una cosa así, no recuerdo. Entonces, si cada metro cúbico me está costando tanto, yo, como empresa, como en este caso, mi interés aquí, aunque quiero reducir mis costos y quiero también darle un valor más al recurso, voy a tratarla, pero con la finalidad de reutilizarla en mis calderas, de reutilizarla en mis sistemas de enfriamiento, de reutilizarla, tal vez no en mi agua de proceso si entra en contacto directo con el alimento, no es recomendable a menos de que yo me asegure de que es un agua potable, pero el reuso ya no viene siendo una alternativa, que ser una obligación, precisamente para evitar que la escasez de agua se termine transformando y ya veamos que todo el mapa mundi se encuentra casi negrito, ¿no? Entonces, creo que el importante tema de crear conciencia por todo, todos los que están escuchando y piensan propuestas y que estén mucho más preparados en sus empresas para necesitamos determinar un factor económico que va a ser de favor a tanto al empresario como a la sociedad, como a todos en general, ¿sí? Entonces creo que es ahí la importancia. Yo les agradezco mucho el tiempo prestado para esta charla. Espero de verdad haya sido de provecho, que haya sido determinante para formar en ustedes criterios y herramientas que les permitan tener otra visión en la empresa donde se encuentra o en su hogar para todo lo que tiene que ver con este valioso recurso, ¿no? Y la importancia de tratar el agua. Muchas gracias a todos. No sé, ya me imagino que viene la parte de preguntas y respuestas. Por acá les dejo nuevamente mi correo, número telefónico, con la finalidad de que si requieren algún apoyo, asesoría, consulta en materia de tratamiento de agua, pues totalmente nos encontramos a la orden en ecológico y medio ambiente y de forma general. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por esta conferencia, por esta plática. Todo lo que nos ha compartido ha sido de mucho conocimiento, de mucha satisfacción. Y espero a todos los que nos están viendo, que por cierto, gracias por acompañarnos, les haya servido esta conferencia y en futuros, en futuros procesos puedan contactar al ingeniero. Y ahora tenemos un poco el tiempo encima, así que vamos rápido con una sesión rápida de preguntas y respuestas. Ya tenemos aquí algunas. Preguntan, ¿qué problema puede ocasionar el agua empleada en la agricultura con concentración elevada de cloro? ¿Alguna normatividad en ese sentido? Con un elevado, el cloro específicamente, hablemos en forma de cloruros, puede tener cierto efecto cuando es agua de riego.
hay cierta proporción tanto de materia orgánica, nitrógeno y fósforo que debe considerarse. Si mal no recuerdo de las normas que les mencioné, en la norma 4 que te habla de lodos y biosólidos, te dice algunos parámetros importantes, pero eso específicamente para los lodos, si los quieres, si se le quiere dar provecho, por ejemplo, en el caso, pero en el caso del agua de riego, es la norma 3 la que te determina, los parámetros tienden a ser mucho más rigurosos en comparación a los de la norma 1 y norma 2. En cuanto a la concentración de cloruro, si mal no recuerdo, no menciona en nada. Si se refiere a cloro en forma de hipoclorito o como sustancia en general, porque como cloro gaseoso no creo que me lo estén mencionando, pero sí puede tener un factor perjudicial, por ejemplo, en presencia de este tipo de sustancias, debido a que cuando tú utilizas agua de riego requieres de que se den ciertos mecanismos también biológicos en el suelo, y este tipo de sustancia puede ser perjudicial o puede ser inhibidor de esos procesos biológicos. Entonces, allí tendríamos que estar eh, muy alertas con, si hablamos de cloruros específicamente, que sean concentraciones por debajo, si mal no recuerdo, te hablan de 1000, no recuerdo las unidades, creo que son miligramos también por litro, pero eh, deben estar por debajo de lo que indique ese factor. No recuerdo si es cierto el valor, pero sí puede ser determinante. ¿Okay? Entonces, yo le diría a esta persona que consulte tanto la norma 3 y si piensa utilizar algún tipo de sólido o lodo en específico, que consulte la norma 4 para que vea cuáles son los parámetros y los límites, mejor dicho, permisibles allí en ese caso. Muchísimas gracias. Entonces, concluimos que sí está un poco controlado ese sentido, ¿no? Alguna otra pregunta que tenemos es, ¿la limpieza de cuerpos de aguas tales como ríos o lagos pudiera englobarse dentro de los tratamientos de aguas residuales? Eh, Depende. Lo que pasa es que cuando hablas de limpieza en un río, un lago, no se hace con mucha facilidad como de pronto en una descarga controlada que viene de tu proceso de un sistema de producción. Por lo general, cuando tenemos cuerpos de aguas que están muy contaminados, ocurre en la Ciudad de México, ocurre en varias zonas del país, lo que se busca controlar es las descargas que se están aplicando, ¿no? Si hablamos de un grado de contaminación muy alto, obviamente para poder lograr, lo que se busca este tipo de cuerpos de aguas es que logren una estabilidad, una autorregulación a través de procesos de oxidación, de reducción, eh, en forma natural se pueden dar, pero si seguimos descargando, por ejemplo, supónganse que de pronto las descargas que tienes allí vienen no sé, alguna empresa del sector automotriz, por ejemplo, y está descargando metales y metales y metales. No vas a permitir por el efecto inhibidor que va a tener este tipo de descargas sobre el cuerpo de agua que logre esa estabilidad. Otra opción está el hecho, si lo puedes controlar y si es un cuerpo que de pronto, ponte en el caso de un río, que puedes desviar una parte y pasarlo a un humedal y de pronto ya descargarlo nuevamente. Obviamente tiene que ser costoso, los humedales también requieren espacios muy grandes para lograr la depuración, pero sí requiere tiempo porque son procesos naturales que requieren de cierto equilibrio como tal. ¿Okay? Pero no son similares jamás a los procesos de tratamiento que yo les mencioné. O sea, podría concluirse que es dependiendo de lo que contenga ese cuerpo de agua. Exactamente. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta y ¿qué normativa habla sobre los desechos de origen clínico y cuáles serían sus tratamientos? Mira, allí depende, ya más que hablar de aguas, obviamente por ser un residuo peligroso, tú no lo puedes desechar o vertir directamente ni en alcantarillado, ni obviamente mucho menos en un cuerpo de agua de bien nacional. Aquí ya estamos hablando de la gestión de un residuo peligroso del tipo biológico infeccioso. La norma, si mal no recuerdo, es la 84. Ya te los dividen cuando es sangre, cuando son patológicos, cuando ya te dice qué hacer en caso de cada uno, la forma de almacenaje, la forma de gestión. En el caso, por ejemplo, de patógenos,
te dice que los tienes que mantener almacenados mínimo a unos 4 grados Celsius. Dependiendo de la generación que tú tienes, te los divide en tipo 1, 2 y 3 y el tiempo en los cuales los tienes que tener almacenados en tu centro de trabajo, en el peor de los casos no debe ser superior a 30 días. En mejor, cuando es un caso ya muy riguroso, 7 días. Entonces ya te da todos los parámetros que tú tienes que considerar allí, pero en ningún momento ese tipo de residuo puede entrar en contacto con el agua porque imagínate el carácter ofensivo que le da. Perfecto, muchísimas gracias. Y ya para estar cerrando esta grandiosa conferencia impartida por usted, hay una muy buena pregunta. Para poder arrancar alguna planta de tratamiento de aguas, ¿qué clase de certificaciones tendrían que buscarse y a qué instituciones se tendría que ir? Para arrancarlas como tal, contar con una certificación no requiere un certificado como tal. Recuerda que las certificaciones hasta el momento no son obligaciones. Tú optas por tener un certificado ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, porque como empresa, como marca, quieres demostrarle a tu público de que si cumples con la 14001, tienes un sistema que te permite gestionar todos los factores medioambientales de la forma adecuada, conforme a lo que te dice ese estándar. La 45001, el cuidado en este caso de la persona como tal, la seguridad y salud. 9001, calidad ya de tu producto. Cuando hablamos de certificaciones, las únicas obligaciones que tú tienes son, por ejemplo, si yo quiero demostrar a la autoridad que mi descarga de agua está cumpliendo con la norma 1, la opción es contratar un laboratorio que se encuentre acreditado en EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación, y autorizado en este caso por la CONAGUA. Es lo que llamamos acreditación, autorización o aprobaciones, ¿no? Entonces, lo único que tú te tienes que asegurar es de que quien te está prestando ese servicio para determinar, no sé, mi descarga de proceso, todos los parámetros que conlleva, sea un laboratorio acreditado que cumpla con las normativas de muestreo, de análisis, de todo. Es lo único que yo puedo ver en cuanto a acreditación. Pero para arrancar una planta, pues necesitas mucho, pero mucho conocimiento porque no es algo sencillo. Desde la parte mecánica, desde la parte física, la parte química, hasta la parte biológica, el arranque de planta, bueno, nada más los sistemas biológicos pueden tardar hasta 1 año en estabilizarse. Entonces, es una cuestión de día a día estar logrando la estabilidad en la remoción, y no es un proceso sencillo. A lo mejor el sistema de bombeo puede ser de llenado de todos tus equipos, pero creo que lo más difícil allí sería el sistema biológico como tal certificación, no, para el arranque no. Perfecto, muchísimas gracias por esta gran respuesta. Quiero invitarlos a todos los que nos están viendo, que si tienen alguna duda, alguna sugerencia, si quieren que les respondamos más preguntas, pueden mandarle correo al ingeniero. Aquí pueden ver su número de teléfono, su correo y cualquier cosa pueden estar en contacto con él. Por ahora, por parte del IMIC Centro y por parte de toda la comunidad que nos está viendo, le damos un aplauso, un agradecimiento por esta gran plática que nos ha brindado. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la atención y bueno, espero que haya sido de provecho. Claro, gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya como último paso, los invitamos a responder la última encuesta que les ha aparecido en pantalla para ya dar por terminar esta sesión.